Familia educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Saludos especiales esta mañana de sábado 28 de agosto del año 2021 y bienvenidos a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Recuerden que todos los martes igualmente tenemos Café y Tertulia, donde el invitado es usted, por nuestra página web, 5 de la tarde. Y a propósito de medios de comunicación, de nuestros espacios, vamos a ampliar nuestra cobertura a través de una emisora local en la ciudad de Ibagué, con amplia cobertura, no solamente en el centro del departamento, el sur y el norte. Es una forma de estimular, obviamente, a los oyentes que están pendientes de nuestros medios de comunicación, que son certeros, sinceros, concretos y verdaderos. Aquí queremos simplemente contarles lo que realiza el Comité Ejecutivo de SUTED-CIMATOL. Obviamente aceptamos todo tipo de recomendaciones, de críticas que son pertinentes. Vamos a contarles hoy en Actualidad Educativa algo contundente que ha dejado las visitas a las instituciones educativas de Ibagué y el Tolima. Las instituciones en muchas partes de Ibagué y el Tolima son una verdadera vergüenza para el gobierno. No se puede defenderlo indefendible, es decir, no se puede mostrar algo diferente a que hay un caos de servicios públicos, de atención incluso con las mínimas medidas de bioseguridad en las instituciones educativas. ¿Cómo es eso que mandan un lavamanos inservible para suministrar agua potable donde no la hay? Vamos a tener ejemplos en San Luis, en Lérida, en muchas instituciones vamos a tener esos ejemplos acá. ¿Qué pasó con el decreto 1174? Es un golpe contundente de la clase trabajadora al gobierno colombiano. Vamos a hablar sobre la jornada de protestas y muchos otros temas más aquí en Actualidad Educativa. Bienvenidos. Las calles son testigos de nuestras luchas. SUTED-CIMATOL, 80 años por el bienestar de nuestros afiliados. El régimen especial de la salud del magisterio debe mantenerse. No permitamos que el gobierno siga subsidiando la muerte de los maestros. En la marcha del hambre, los maestros de Ibagué y el Tolima gritaron ¡presente! 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 La maestra y el maestro son facilitadores que dominan una disciplina y a través de metodologías propias y aprendidas señalan el camino para que los estudiantes entiendan el mundo, aprendan a ser productivos y a convivir con los demás. Son forjadores de sueños y la luz en las aulas de clase. Un saludo especial esta mañana en Actualidad Educativa. Le decimos al directivo Luis Carlos Arenales Patiño, bienvenido. ¿Cómo le va, profe, en esta mañana? Muy buenos días, Arcesio, muy buenos días, Hernán, a los compañeros de la mesa de trabajo y a todo el magisterio del departamento del Tolima. Muy buenos días. Bueno, hay temas importantes esta semana. El día jueves tuvo lugar la Jornada Nacional de Protesta, el paro nacional que continúa. En Ibagué igualmente se cumplió con un plantón en la plazoleta Darío Echandía. Motivos, razones, respuestas. Indudablemente en el marco de la movilización nacional, el Comando Nacional de Paro planteó una actividad el día jueves de movilización. En el caso concreto del departamento del Tolima, pues se hizo un plantón cultural con la participación de diversos artistas de todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales y todos los sectores de trabajadores que asistimos al acto, que fue un éxito a pesar del despliegue militar que hicieron pensando que era que los vándalos iban a salir nuevamente a acabar con la ciudad. Yo creo que es exageración por parte de los mandatarios del despliegue de fuerza pública, helicóptero y toda la parafernalia para reprimir la protesta, pero aquí dimos un ejemplo de los trabajadores de organización. Bueno, hay que hablar necesariamente sobre lo que está motivando esta protesta a nivel nacional, a pesar de que cayó, por ejemplo, el decreto 1174 por el cual el presidente quería que todo el mundo trabajara hora por horas. Ese es un logro
de la clase sindical colombiana, pero otros aspectos importantes que analizar. Yo creo que la lucha también hay que darla en el Parlamento colombiano y ahí que la Corte también, frente a la reclamación de los trabajadores, pues cayó el 1174, que ya tenía unas consecuencias nefastas porque era en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, era de manera enmascarada, era una reforma laboral y pensional, pero pues también en el día de ayer asistimos al radicar los proyectos de ley. Eso fue una iniciativa del Comando Nacional de Paro, con el concurso de más de 50 congresistas de diferentes sectores políticos. Se radicó ante las Secretarías de Cámara y Senado los 10 proyectos de ley anunciados que recogen las necesidades más prioritarias de los colombianos. La mayoría de proyectos están condensados o son condensados del pliego nacional de emergencia que fue radicado el año pasado en junio de 2020 y que frente a los oídos sordos del gobierno generó la movilización del año pasado y de este año, que indudablemente generó en el país, yo creo que un descontento general. Y estos proyectos de ley contemplan cosas tan importantes como la renta básica de emergencia, como una medida para garantizar derechos ciudadanos. Sabemos que producto de la pandemia, prácticamente la economía colapsó porque se generó también un desempleo muy marcado en la mayoría de ciudades y pues el gobierno no previó un plan para satisfacer las necesidades básicas de más o menos 7,5 millones de hogares en Colombia que se encuentran totalmente en la pobreza. Entonces ya es responsabilidad de los padres de la patria, que nos tocó jugar en la cancha ya del Parlamento colombiano, generar lo de la renta básica. Entonces vamos a ver cuál es el aporte ahora que se acercan las elecciones, especialmente de la clase parlamentaria en este sentido. Otro proyecto es las garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica, porque es que la protesta ha venido siendo militarizada, la protesta ha sido reprimida a sangre y fuego, de ahí la gran cantidad de muertos y de sectores de ultraderecha que han tratado de criminalizar la protesta y de reglamentarla para que este derecho constitucional de la movilización que tienen los trabajadores y asociación pues prácticamente se menoscabara. Entonces creemos de que en el marco de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en su reciente informe, pues indudablemente generó que en Colombia estas libertades sindicales están totalmente reprimidas. La matrícula cero, que también es un proyecto que ya está prácticamente generando debate allá a nivel del Parlamento colombiano, porque es garantizarle la gratuidad universal para la educación superior en todo el país, para acceder especialmente a los programas de posgrado y del pregrado a nivel de todas las modalidades para acceso al conjunto de la población de bajos recursos de los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas y en algunos institutos que generan este tipo de educación. Igualmente un proyecto para rescatar la reactivación especialmente de las pequeñas y medianas empresas que prácticamente fueron las que pagaron el pato en el marco de esta pandemia y que fueron cerradas y que han generado un desempleo general en el país. Es la reactivación de estas pequeñas y medianas microempresas que generan prácticamente la mayor cantidad de empleo del país. Yo creo que hay un aspecto muy importante también, que es la reforma a la policía, pues busca fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza, los parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma. Además, establecer disposiciones sobre la necesidad de protocolos y definiciones de actuación de la Policía Nacional frente a la protesta para que no ocurra esos desmanes que ocurrieron en el marco del paro, que fue reprimir la protesta a sangre y fuego. También el respeto, especialmente a no generar violencia en cuanto tiene que ver a lo de género. Este proyecto busca el fortalecimiento, integración de las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignarle un presupuesto pertinente y lógicamente generar una política pública de respeto y atención a estas minorías. Son una serie de proyectos que están a consideración del Parlamento colombiano. Esperamos contar con el concurso de una gran cantidad de parlamentarios de diversas colectividades, lógicamente los parlamentarios alternativos, pero también sectores progresistas
que se han comprometido a llevar y a dar el debate en el Parlamento colombiano. Entonces, el llamado al movimiento sindical, al movimiento político, a las clases populares, a los trabajadores, estar muy pendientes del debate en el Congreso, y cuando el Comando Nacional de Paro genere acciones de movilización, pues participar en las acciones de movilización que nos van a permitir a los trabajadores y al conjunto de la población que esos proyectos lleguen a feliz término y que se conviertan en iniciativas, y condensarlo especialmente en el respeto a los derechos de la mayoría del conjunto de la población en Colombia. SUTEP Cibatol, somos todos. Gracias a la comunidad educativa y comunidad en general del Tolima por sus gestos de solidaridad y apoyo en la lucha por la defensa de la educación pública y una mejor calidad de vida para los estudiantes y maestros. Comité Ejecutivo, SUTEP Cibatol. Momento para escuchar el análisis serio y diferente de la noticia. En Actualidad Educativa, notas del director John Henry Ávila Vanegas. Reciban el saludo fraternal y combativo en nombre de la Secretaría de Prensa, Comunicaciones y las TIC, del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, SUTEP Cibatol, para todo el magisterio del Departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué. El pasado jueves 26, nuevamente el magisterio salió a las calles a exigirle al gobierno nacional que cese la matanza y la masacre, la estigmatización que tiene este gobierno corrupto en contra del magisterio, en contra de los líderes, contra los líderes y las lideresas sociales, sindicales, campesinas. Lo corrido el año llevan casi 65 masacres, e igualmente la cantidad de excombatientes de la FARC que han sido vilmente asesinados. Igualmente, compañeras y compañeros, estamos apoyando los 10 puntos, los 10 pliegos, decretos que entregó el Comando Nacional de Paro ante el Congreso Nacional, que dignifica la clase obrera y trabajadora y trae también beneficios para las clases menos favorecidas. Compañeras y compañeros, igualmente siguen las visitas a nivel departamental en cada una de las instituciones, donde realmente nos damos cuenta que los maestros sí son héroes, ya que están trabajando bajo unas condiciones paupérrimas, e igualmente el deseo y el anhelo de las comunidades de cada una de nuestra región es el anhelo de tener una educación pública, científica, gratuita y de calidad. Seguiremos avanzando, seguiremos defendiendo los derechos y la dignificación de todo el magisterio del Tolima, de todo el magisterio tolimense. E igualmente la invitación, compañeras y compañeros, a que sigan nuestros canales oficiales, Café y Tertulia todos los martes de 5 a 6 de la tarde por nuestras páginas en Facebook y en YouTube. E igualmente, compañeras y compañeros, próximamente estaremos en Ondas de Ibagué, en la plataforma a través de Facebook, para que nos sigan también los sábados, nos escuchen en nuestro programa de Actualidad Educativa. Compañeras y compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Seguimos en estado de alerta. Los ejecutivos de SUTEP Cibatol continúan su lucha por mejorar la calidad educativa aún en tiempo de pandemia. Estamos disponibles para ustedes en nuestros números celulares, porque primero es la familia educativa. Cualquier inquietud puede transmitirla por nuestras líneas celulares. Si no la posee, puede comunicarse con la Casa del Maestro por los teléfonos 264-6913 o 265-1899. Comité Ejecutivo de SUTEP Cibatol. Primero la vida. En esta ronda que hacemos, acompañando yo como periodista a los directivos, encontramos en la San Juan Bosco, zona rural del municipio de San Luis, un tema bastante delicado, y es que la profesora María Aguirre nos dice que más o menos son 25 años que esa escuela no recibe ningún tipo de auxilio por parte de la alcaldía ni del gobierno departamental. Pero escuchemos a ella en esta mañana aquí en Actualidad Educativa. Le cuento que estoy acá en la escuela ante la emergencia de que no hay agua. He estado favorecida de que ha llovido y se ha podido recoger agua en 2 tanques de 500 litros que hay. Pero para tener estudiantes, para tener en servicio el único baño, un baño nomás, porque los otros están despegados, rotos, y solamente un baño, lo que dice un sanitario, eso es tremendo. Por el aforo, estoy trabajando con 4 niños cada día.
pero de todas maneras piden permiso y le da a uno tristeza a uno ver, digamos, que tengan que limitarse por muchas cosas. La situación acá es muy dura. La comunidad dice que ya no cuenta con las entidades que les ayudaban antes. Por ejemplo, Uso Coello les había regalado una bomba, una motobomba tipo lapicero para una obra que le hicieron acá en la escuela el año antepasado. El año antepasado hicieron esa obra y no les dejaron calentar mucho la motobomba porque ni siquiera la inauguraron y a los días de la inauguración se la robaron. O sea, como quien dice que solamente está el pozo, un pozo profundo de 50 metros y aquí no hay motobomba. Y esa es el agua que hay por acá. Por acá no hay agua de acueducto, sino puras aguas de aljibe. Usted se puede imaginar cuál es la calidad de esa agua. Aquí para esta institución no hay ningún tipo de dotación, ni siquiera de lo que tiene que ver para poder cumplir con el protocolo de bioseguridad, ni gel, ni alcohol, ni tapabocas, ni nada que le donen a esta institución. Como tampoco el pensar que esta sede en este momento no tiene ni siquiera ningún equipo tecnológico para poder orientar el área de tecnología. Aquí se está trabajando con las uñas a un estilo de hace más de 25 años atrás, cuando realmente las escuelas estaban tan escasas de muchos recursos. Esta escuela está así, está supremamente olvidada, por aparte de que el gobierno municipal dice que para esta escuela no hay ningún recurso, que porque la escuela no tiene documentos que la acrediten que pertenece al municipio y entonces sencillamente no manda nada para acá. Entonces tenemos también una discriminación y un olvido por parte de la administración municipal. Y a nivel departamental, la verdad es que no sea, lo único que enviaron fue un lavamanos portátil. Hay que surtirlo de agua para tenerlo allá a la entrada de la institución, pero que relativamente aquí el líquido más preciado, que es el agua, no la tenemos. En Actualidad Educativa, nuestro sindicalismo. Le invitamos a Actualidad Educativa a Ismael Perdomo, él es vocero de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios Antoc. Sigue siendo la medicina, el servicio de salud, una mercancía después de la fatídica ley que así la convierte. Y hoy son muchos más acentuados los casos que se presentan por inasistencias de la EPS. Ismael. Sí, mira, en lo que tiene que ver con lo transcurrido del modelo de atención en salud en nuestro Colombia, se sigue aún acentuando más el problema de inhumanización de parte de los que dirigen las EPS o empresas promotoras de salud, como también quienes tienen el control de poderlas obligar a que cambien esa táctica de atender y de proceder con los distintos pacientes y con todas las sintomatologías y con todas las enfermedades que ha sufrido el pueblo colombiano. En nuestro departamento del Tolima, ni qué decir, tenemos todo este lío pronunciado en los hospitales donde la red pública tiene que sufrir a diario porque la atención que se presta al interior de los que envían los pacientes, que son las EPS, no le colocan los debidos recursos para poder asistirlos y para poder entregarles la atención necesaria en la prestación en los hospitales. Desafortunadamente nosotros hemos hecho desde
1996 en que se aparece el modelo de salud, hemos hecho las denuncias, hemos hecho las protestas, hemos hecho los diferentes comunicados, escritos, etcétera, etcétera, desde el presidente o los presidentes de la República que han pasado, los congresistas, los gobernadores de turno que ha tenido el Tolima y los diferentes alcaldes en los municipios, y nadie absolutamente ha movido un hilo para poderle cambiar el rostro a la prestación de servicios en salud. Los hospitales públicos se volvieron de alguna manera la caja menor de las EPS. ¿Cuántos millones de millones les deben? Bueno, pongamos un solo ejemplo, Ismael, al Hospital Federico Lleras, las EPS en el Tolima. A ver, mire, en el Hospital Federico Lleras Acosta, aproximadamente ahora en el mes de junio pasado del 2021, la cartera está más o menos en unos 62.000 millones de pesos que le adeudan las empresas promotoras de salud al Hospital Federico Lleras Acosta. Y lo que ocurre es que la facturación que se les viene haciendo a estas empresas promotoras de salud puede estar oscilando en el mes en unos 10.000, 9.500 millones de pesos, pero solamente las EPS están obligadas a cancelarles el 50% de la facturación que haga en el mes el Hospital Federico Lleras Acosta, pero la verdad es que no le está llegando ni siquiera el 10% del valor de la prestación de servicios de salud que atiende el Hospital Federico Lleras Acosta con las empresas promotoras de salud. Por lo tanto, la deuda continúa acrecentándose, los gobiernos continúan alcahueteándola y además los congresistas, que son los que deben de colocarle el freno a esto, no le han querido poner la atención necesaria hacia el proyecto de ley que presentamos para de una vez dejar por fuera lo que tiene que ver con la financiación de las empresas promotoras de salud al interior del sistema que nos prestan los servicios en Colombia. 5 de mayo de 1941, 5 de mayo de 2021. SUTEP Cimatol, 80 años al servicio de la educación pública con los mejores maestros del mundo. Esta mañana al directivo Álvaro Eduardo Huertas, que es encargado de la Secretaría de Derechos Humanos, y también ha correspondido las visitas a las instituciones educativas tanto en Ibagué como en el departamento del Tolima. Ya hemos señalado las grandes falencias que se presentan en muchas de ellas, pero particularmente en el sector rural. ¿Qué resumimos de lo que ha sido la parte legal, lo que ha sido la tutela, el tiempo que dan los jueces para esas visitas que no se puede cumplir por la cantidad de instituciones en todo el departamento del Tolima? Álvaro Eduardo Huertas. Un fraternal y cordial saludo sabatino a la comunidad educativa y al magisterio de Ibagué, que se sintoniza todos los sábados en la Actualidad Educativa, el programa institucional oficial de Cimatol, SUTEP, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima. Informar que en el proceso que se lleva de las visitas a las instituciones educativas del municipio de Ibagué, se han visitado un número superior a 100 sedes, encontrando que el 50% de ellas no pueden iniciar todavía la presencialidad. Las deficiencias de infraestructura en temas de humedades, cubiertas y unidades sanitarias, entre otras, así lo han demostrado. Estos hallazgos, productos de la visita, como otras necesidades de personal en tema de aseadoras y en algunos casos celadores. La pandemia y las acciones de tutela colocadas por la organización sindical, tanto en el departamento como en el municipio de Ibagué, han desnudado el abandono y el atraso en que se encuentran las instituciones educativas del Tolima y de Ibagué. Y qué no decir del sector rural, en el que ya estamos evidenciando dicha situación. Aprovechamos este espacio para exhortar al gobierno departamental para que coadyuve en la intervención y la adecuación de las sedes educativas de nuestro departamento. Es un compromiso de elemental que se debe tener con la niñez y la juventud y la educación de nuestro departamento. Nos parece que el gobierno departamental debe concurrir con estas obras. Es el momento oportuno, aprovechando la coyuntura y las necesidades que en este invierno está demostrando cómo las sedes se inundan y algunas se llenan de necesidades producto del abandono y la desidia de parte de los gobiernos anteriores y de este que
tiene la oportunidad de reivindicarse con la niñez y la juventud del pueblo tolimense. Por otro lado, y en buena hora, recibimos de buen agrado la noticia que favorece los intereses de los trabajadores con la declaratoria de inconstitucionalidad por falta de unidad de materia, un principio constitucional y jurisprudencial que establecía la Constitución, y que la Corte Constitucional así detectó esa falencia cuando declara inconstitucional el artículo 193 de la Ley 955 del 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo en la vigencia del 2018 al 2022. En este artículo se fundamentaba el decreto 1174, decreto que se establecía como una reforma de tipo laboral para los trabajadores de Colombia. Entonces queremos con esto destacar que sumamos otro logro, producto de las acciones de movilización, de huelga, de paro y acciones jurídicas. Todas ellas aunadas nos han arrojado resultados favorables y positivos al pueblo colombiano y a los trabajadores. Primero, la derogatoria y el hundimiento del proyecto de ley 010 de la salud. Luego, la renuncia del ministro de Hacienda, que pretendía, por vía de una reforma laboral y tributaria, acabar con los derechos y las exenciones del pueblo colombiano. Entonces, otro logro es el hundimiento de la reforma laboral, como lo dijimos ya, producto de este fallo de la Corte Constitucional, que declara inexequible el artículo 193 de la Ley del Plan de Desarrollo por falta de unidad de materia. En buena hora, la Corte Constitucional, que salvaguarda la Constitución, ha demostrado que este gobierno no quiere respetar ni la Constitución, tratando de llevársela también por delante para favorecer los intereses de los grandes empresarios y seguir golpeando a las clases menos favorecidas, que son los trabajadores de nuestro amado país. Por eso, la invitación a que sigamos defendiendo las acciones y movilizaciones de nuestra organización sindical, de nuestra central y de nuestro sindicato. Y ahora en Actualidad Educativa por las instituciones educativas de Ibagué y del Tolima. Nos encontramos con la doctora Brigitte Sánchez, ella es la enlace de educación en el municipio de Lérida, en el marco de las visitas que viene realizando la comisión en las instituciones de este municipio. ¿Cuál es su concepto, su apreciación frente a estas visitas? Queremos resaltar el apoyo que ha dado la administración municipal al acompañamiento, verificando todas las condiciones para la presencialidad. Haciendo referente la verificación en las instituciones educativas del municipio de Lérida, encontramos muchas necesidades, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de los docentes. Hace falta muchos docentes, digamos, como el de profesor de educación física, también mucho apoyo también en la parte de la docente psicosocial, también hace mucha falta, también en la parte de la infraestructura como tal, y también en la parte de la seguridad de la institución educativa. Ningunas tienen el personal adecuado para la vigilancia, y pues las personas que les gusta adueñarse de lo ajeno llegan a nuestras sedes y hacen los hurtos, y nos han perjudicado mucho en estas instituciones educativas esos hurtos. A nivel general, ¿cumplen las instituciones educativas del municipio de Lérida para una presencialidad absoluta? No cumplen ninguna institución educativa del municipio de Lérida, son 4 y son 16 sedes y ninguna cumple por todos los lados, digamos, en la parte que no tienen el aforo, los salones son muy pequeños. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la Fiduprevisora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. No dejemos de denunciar y enviar las quejas por la desatención y malos servicios. Los formatos los encuentran en la página de su sindicato www.cibatol.org en la pestaña Salud del Magisterio.
Comité Ejecutivo de Sutetzimatol. Primero la vida. No hay una sola institución educativa dispuesta para la alternancia. Por eso nos quedamos en casa. Nos hemos cuidado y seguiremos cuidando. Queremos la vida. Por eso exigimos al gobierno que mejore la conectividad, que dote a los niños y jóvenes de elementos para recibir como corresponden las clases y no pretenda que vuelvan a la presencialidad con alternancia. Comité Ejecutivo de Sutetzimatol y CUT. Primero la vida. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la fiduprevisora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. No dejemos de denunciar y enviar las quejas por la desatención y malos servicios. Los formatos los encuentran en la página de su sindicato www.cimatol.org en la pestaña Salud del Magisterio. Comité Ejecutivo de Sutetzimatol. Primero la vida. En Actualidad Educativa, la nota editorial con el presidente de Sutetzimatol, William Polo Arango. Saludo fraterno al Magisterio de Ibagué y el Departamento del Tolima. Importante la decisión que tomó la Corte Constitucional durante esta semana frente al tema del famoso piso de protección social que creó el gobierno de Duque. Importante porque es una decisión que afecta a toda la clase trabajadora, que genera un proceso de discusión a nivel nacional en torno a una situación fundamental, que es qué pasará con los trabajadores para su pensión en el caso de que no tengan siquiera un salario mínimo dentro de sus ingresos mensuales. ¿Qué pasará con los trabajadores que por condiciones de inestabilidad laboral no completen las semanas que se exige para lograr su pensión? El gobierno de Duque de manera dictatorial aprovechó la pandemia y tomó la decisión de manera unilateral desde el escritorio del Palacio de San Carlos. La Corte Constitucional, ese alto tribunal que es la garante de que se cumpla con la Constitución Política de 1991, planteó y ordenó que efectivamente se tumba ese piso de protección a partir del 2023 y que desde ya, al declarar inexequible el decreto 1174, se tiene que iniciar el proceso de concertación con todos los sectores que tienen que ver con este proceso. Es decir, la Corte Constitucional de manera clara exige que hay que garantizar el principio democrático para la definición de este tema. En ese sentido, saludamos como clase trabajadora, y asimismo lo ha manifestado nuestra Central Unitaria de Trabajadores, que es una decisión importante, es una victoria más, es un triunfo desde el punto de vista jurídico de las organizaciones sindicales. Es importante que el gobierno garantice esos dos elementos fundamentales: el principio de democratización para la toma de este tipo de decisiones y que reconozca también el papel que han desempeñado las organizaciones sindicales y todo el saber y toda la capacidad de análisis y construcción de propuestas que tienen las organizaciones sindicales. En ese sentido, es un paso importante. Creemos que es una noticia de gran calado. No es de poca monta que la misma Corte Constitucional le tumbara ese decreto a Duque, y precisamente este es un elemento que tiene que fortalecer las organizaciones sindicales. Importante noticia, se deroga el decreto 1174, un triunfo para la clase trabajadora y una derrota para el gobierno dictatorial de Duque. Igualmente, es importante tener en cuenta que durante esta semana fueron expedidos los decretos de reajuste salarial para el año 2021. Se demoraron un poco, como ocurre cada 2 años, por el efecto de la negociación entre las centrales obreras, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional. Este año, pues obviamente la pandemia dilató el proceso y por eso apenas hasta el pasado 22 de agosto conocimos los decretos salariales, como se maneja dentro del argot popular.
para los docentes vinculados a través del decreto ley 2277 del 1278 y para los etnoeducadores. De manera especial queremos plantear pues que en términos generales es el 4.16% el reajuste salarial para este año. Entendemos desde las dos secretarías de educación que se va a realizar el trámite para que tanto la actualización del salario como el acumulado durante todo el año se cancele con el salario del mes de septiembre, que tanto la actualización como el retroactivo se cancelen junto con el salario del mes de septiembre. De manera especial queremos hacer énfasis en el decreto 966 de 2021 del 22 de agosto, en el que se establece la remuneración de los servidores públicos, etnoeducadores docentes y directivos docentes. Le hacemos pues una referencia especial en el marco de lo que implica un elemento que pues se comenzó desde el año pasado y se sostiene para la presente emisión, y tiene que ver con el parágrafo transitorio, un anexo al parágrafo 2 del artículo 1, donde se decreta la asignación básica mensual, y en este sentido reiteramos, el parágrafo transitorio tiene especial importancia para los compañeros que han desarrollado estudios ya sea en pregrado o en posgrado y que pues obviamente hasta el momento no se los han validado. ¿Qué dice ese parágrafo transitorio? Los servidores públicos, etnoeducadores, docentes y directivos docentes que se encuentran vinculados al servicio del Estado en establecimientos educativos estatales indígenas tendrán por única vez un plazo de 4 meses para acreditar el título académico correspondiente ante la entidad territorial certificada a efectos de la actualización de su asignación salarial conforme a lo establecido en el presente decreto. Eso quiere decir que pues aquí nuevamente se mantiene para los compañeros y para las compañeras etnoeducadores el tema de que si tenemos títulos pendientes que el año pasado no pudimos registrar o que de pronto apenas hace un mes, hace algunos días o durante estos 4 meses vamos a terminar nuestros estudios de licenciatura, de especialización, de maestría o doctorado, pues podemos radicar esos títulos y obviamente solicitar esta actualización salarial, esta remuneración, que pues obviamente es un tema especial en la medida en que lastimosamente la escala salarial de los compañeros de etnoeducadores es bastante pésima. Nosotros eso siempre lo hemos señalado y aquí lo volvemos a decir. Entonces, un saludo especial para las compañeras y los compañeros etnoeducadores y en ese sentido hacer especial énfasis en el decreto de asignación salarial para estos compañeros. Familia Educativa del Tolima, motivar el retorno a las clases de nuestros hijos es un acto de irresponsabilidad de las autoridades de Ibagué y el Tolima. Vale más la vida que los experimentos con los niños y jóvenes. En tiempo de pandemia, es obligación del gobierno dotar como corresponde instituciones educativas y hospitales. No a la presencialidad ni la alternancia. Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol y la CUC Tolima. Primero la vida. Bueno, saludamos esta mañana en Actualidad Educativa al profe Edgar Lozano, él es de la subdirectiva de SUTEP Cimatol en el municipio del Guamo. A propósito de este tema que estamos analizando hoy, que tiene que ver con la infraestructura en las instituciones educativas, especialmente en el sector rural. Don Edgar, ¿cómo está por allá la cosa? Muy buenos días, soy Edgar Lozano de la Subdirectiva Municipal de Cimatol del Guamo, para denunciar la precaria situación en infraestructura y servicios básicos de algunas instituciones educativas, como en la Institución Educativa Técnica Alberto Castilla de la vereda Rincón Santo, sede principal, donde se inunda cuando llueve fuerte, llenando de agua los patios, canchas, pasillos y la mayoría de salones, dificultando el normal desarrollo de las actividades. O en la sede Pueblo Nuevo de la Institución Educativa Sor Josefa del Castillo, donde un vendaval desentechó salones, cocina, etcétera, y las unidades sanitarias colapsaron. Así como estos, son varios las sedes donde se presentan problemas de suministro de agua, unidades sanitarias, desagües, alcantarillados, etcétera.
Instamos a las autoridades competentes para que tomen las acciones correspondientes para dar solución definitiva a estos problemas. Muchas gracias. En Actualidad Educativa, Información Central Unitaria de Trabajadores CUT. Damos la bienvenida esta mañana a Jaime Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El pasado jueves, una protesta gigante en Colombia y los aspectos relacionados obviamente con el pliego que ha presentado el día anterior el Comité Nacional de Paro al Congreso de la República. Bienvenido a Actualidad Educativa. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Un abrazo fraterno para todos los que nos escuchan en este hermoso departamento del Tolima. Lo mismo para la Junta Directiva de Cimatol. Tenemos dos aspectos que vamos a remarcar el día de hoy. Uno, la marcha tan importante que se dio el pasado 26 en todas las capitales, en todas las ciudades de Colombia. Fue muy importante la respuesta dada por los trabajadores en apoyo a los proyectos de ley y en rechazo a los proyectos de ley que se radicaron en el Parlamento y en rechazo a la política del gobierno de Iván Duque y a su nuevo paquetazo tributario que está alistando en contra de los colombianos. Me referiré ahora en segundo lugar al fallo que la Corte Constitucional profirió frente a las demandas que las centrales obreras, a la cabeza la CUT, interpusimos contra la ley 1955 del año 2019, o sea, contra el Plan Nacional de Desarrollo de Duque. El artículo 193 planteaba modificar la pensión y el aspecto laboral de los colombianos, es decir, interponía una reforma por la puerta trasera, interponía una reforma que afectaba a los trabajadores. Por fortuna, la Corte Constitucional nos dio la razón y declaró inexequible el artículo 193. Este artículo señalaba que las personas que tenían relaciones laborales de tiempo parcial o relaciones de prestación de servicio o pasarían a trabajar por horas con salarios inferiores al mínimo, por supuesto. Entonces, esto le daba era la posibilidad a los empresarios que transformaran los contratos de trabajo en trabajos por horas y le pagarían menos del mínimo a los trabajadores y además por esa vía los trabajadores perderían la posibilidad de pensión, de salud, del pago de incapacidades, del pago de cesantías, el pago de las primas, el pago de los descansos remunerados y por supuesto al perder la pensión pues el trabajador quedaría sin esa importante conquista de los trabajadores. Entonces, por esa vía hemos derrotado al gobierno nacional y le decimos a los colombianos que efectivamente es derogado el decreto 1174 por orden jerárquico de la Constitución al declarar ilegal el artículo 193 que le dio vida a ese decreto 1174 y que era uno de los decretos que nosotros estábamos peleando en el paro nacional indefinido, en el paro del 28 de abril. Entonces, en ese orden de ideas, la derrota del gobierno se incrementa, se le hunde la reforma tributaria, se le hunde la reforma a la salud y ahora se le hunde la reforma pensional y laboral con lo que quería afectar a los colombianos. Continuamos trabajando para formar líderes con responsabilidad a través de la escuela sindical. Maestros que forjen la igualdad y los derechos humanos. A pesar de la emergencia, seguimos fomentando el liderazgo sindical. Visite nuestra página www.cimatol.org y entérese de los temas por un mejor mañana. Comité Ejecutivo de SUTET Cimatol. Primero la vida.
Jaime Cortés de la Confederación General de Trabajadores de Colombia. Este evento que se cumplió el pasado jueves, bienvenido a Actualidad Educativa, y el mensaje ¿cuál es? ¿Cuál sigue siendo para los colombianos en la clase trabajadora? Arcesio, muy buenas tardes para ti y todos tus seguidores. Efectivamente, la semana anterior realizamos un evento histórico en los territorios. Primera vez que las 3 centrales sindicales se unifican en torno a la construcción de una agenda colectiva desde el punto de vista socioeconómico, con la presencia de los presidentes nacionales, pero más allá del evento como tal, es la construcción de la agenda misma, donde nos tenemos que encontrar con gremios, con la iglesia, con la academia, con los diferentes actores sociales, en un gran diálogo regional, donde entre todos nos pongamos de acuerdo a sacar este Tolima adelante. Realmente la situación, como lo decía yo ahora, es lamentable, que una familia y un clan político en el Tolima está adueñado de todos los espacios de poder. Los líderes sociales tenemos el compromiso de romper realmente ese hegemonismo y vamos a hacerlo. Entonces creo que las centrales sindicales jugamos ese papel de liderazgo frente al proceso de unidad. Bueno, Jaime, el tema de la salud, por ejemplo, que sigue siendo crítica, se volvió una mercancía realmente. Los hospitales son prácticamente la caja menor de las EPS en Colombia. No, realmente el modelo de salud es aberrante. Nosotros lo hemos planteado desde el Comando Nacional de Paro, por eso la lucha en las calles fue de tumbar el proyecto de reforma de ley 010, que la privatizaba muchísimo más. Hoy realmente la vida y la salud es una mercancía en este país, y desde que nosotros no cambiamos y ese modelo realmente invierta en lo público y que realmente los hospitales públicos realmente tengan la capacidad de atender a la población y que los dineros de los trabajadores con las cuotas y con lo que pagan con su seguridad social no vayan a enriquecer a los dueños de las EPS. Realmente es aberrante y por eso las centrales sindicales le hemos dicho no a ese modelo de salud y planteamos un modelo de salud mucho más comunitario, participativo y preventivo frente al tema de salud. No esperar a que nuestras personas se mueran en las puertas de los hospitales, Arcesio. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la Fiduprevisora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. No dejemos de denunciar y enviar las quejas por la desatención y malos servicios. Los formatos los encuentran en la página de su sindicato www.cimatol.org en la pestaña Salud del Magisterio. Comité Ejecutivo de SUTET Cimatol. Primero la vida. Bueno, ya para el cierre, lamentablemente tenemos que registrar la noticia del fallecimiento de otro líder sindical, a pesar de que era un profesional vinculado a una empresa como Confenalco, el ingeniero, el arquitecto Julio Enríquez, quien lamentablemente en las últimas horas falleció. A nombre del Comité Ejecutivo de SUTET Cimatol, del personal administrativo, de quienes tuvimos de alguna manera la fortuna de compartir, era un hombre de lucha, era un hombre de ideas, un hombre que motivaba, que estuvo en las marchas presentes. Pues paz en su tumba, le decimos al querido amigo del Polo Democrático Julio Enríquez. Vamos a continuar con Álvaro Eduardo Huertas, que tiene también otro mensaje muy importante sobre los valores de la acción jurídica. Álvaro Huertas. Hablando sobre la unidad de materia, quisiera referirme al artículo 158 de la Constitución Política, que en este postulado que establece la Carta Magna, donde se dice que debe de haber una unidad en el contenido y en el articulado frente a la normatividad. Y esto se refiere a la relación objetiva y razonable de la temática general y la materia dominante de la ley por la cual se quiere obviamente legislar o promulgar. Esto fue la violación que hubo, por eso la Corte Constitucional en buena hora, preservando la Constitución y evitando la violación de la misma, invoca el artículo 158 de la misma, que establece la unidad de materia, y obviamente por eso declara inconstitucional dicho proyecto de ley o de decreto, el 1174, que estaba fundamentado en un artículo que ya mencionamos del Plan de Desarrollo. Entonces, en buena hora que la Corte Constitucional, preservando la Constitución, también cuida los derechos de los trabajadores y le exige al gobierno la revocatoria de este decreto
que está violando la unidad de materia, que viola a su vez el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia. Feliz fin de semana. Las calles son testigos de nuestras luchas. SUTEP Cimatol, 80 años por el bienestar de nuestros afiliados. El 27 de agosto 2021, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTEP Cimatol lamenta el sensible fallecimiento de Julio Fernando Enríquez Miranda, dirigente social y político. Hasta hoy fue secretario regional del Tolima y desde 1981 del Movimiento Obrero Revolucionario MOIR. Nuestras condolencias a su familia, amigos, a miembros del Partido Dignidad, donde militaba, como también a integrantes de la Coalición de la Esperanza. Del compañero Julio Enríquez podemos destacar que toda su vida la dedicó a las luchas por alcanzar las transformaciones democráticas que requiere nuestro país. Siendo estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se vinculó al movimiento estudiantil en defensa de la soberanía, de las libertades democráticas y de la educación pública. Se pensionó como arquitecto de Confenalco, donde fue jefe del Departamento de Vivienda y dirigió la construcción de la ciudadela Confenalco en Ibagué. Resaltamos su capacidad de análisis sobre los problemas que aquejan a nuestro país. Por ello siempre ayudó a organizar a la gente, a los y a las trabajadoras. Tenemos el ejemplo de Incora y Coltabaco. Siempre estuvo en las luchas del magisterio, de la juventud, de las mujeres y de todos los sectores. Sus copartidarios contaron siempre con su orientación oportuna, no solo en asuntos políticos, sino cotidianos y personales. Fue un hombre íntegro que nos enseñó con su ejemplo el amor por la familia, por la patria y la amistad. Podemos decir que Julio Enríquez fue un apasionado por la vida, por defender nuestra cultura, nuestra identidad. Entre sus pasiones, cantar boleros y el ciclismo, deporte y afición que llevó a cabo hasta el último día de su vida. Gloria eterna a nuestro compañero Julio Fernando Enríquez Miranda. El COVID-19 es utilizado por el gobierno y la FIDU Previsora para desmejorar aún más la atención en salud a los maestros y sus familias. Prefirieron comprar tanquetas y armas para el SMAT, aviones de guerra y no girar a renta básica. Comité Ejecutivo de SUTEP Cimatol y CUT Tolima. Primero la vida. Seguimos en la actualidad educativa con Luis Carlos Arenales Patiño, a propósito secretario de Cultura, Recreación y Deporte. Los profesores preguntan, ¿hay juegos? ¿No hay juegos presenciales? ¿Qué pasa este año? ¿Cómo se resume esta actividad, Luis Carlos? Sí, efectivamente, producto de la negociación de FECODE con el gobierno nacional en el punto de acuerdo sobre bienestar laboral, se reactivan los Juegos del Magisterio Colombiano. Este año se va a realizar la final de los deportes de conjunto. La vamos a realizar concretamente en la buena noticia para el departamento del Tolima, es que vamos a ser sede de la final nacional de los Juegos en el municipio de Melgar, del día 24 al día 29 de octubre. El magisterio del departamento del Tolima y los maestros de Melgar y el oriente del Tolima se visten de gala para recibir las delegaciones de las diversas disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol sala, porque vamos a realizar la final nacional allá en Melgar. Aquí el departamento del Tolima clasificó en baloncesto y tenemos por definir la clasificación en fútbol sala masculino y femenino, producto de unas demandas que hay en curso y que esperamos el ministerio y el comité organizador nacional lo definan. Y también se vestirá de gala la semana siguiente nuevamente Melgar con el encuentro folclórico nacional que ya hicimos aquí en Ibagué por primera vez descentralizado y ahora nuevamente en el departamento del Tolima como el departamento meca de folclor a nivel del país. Del 1 al 5 estaremos en Melgar recibiendo las 33 delegaciones que nos van a visitar y entonces nuevamente será un reto para poner, yo creo que la hospitalidad, la fraternidad de los educadores tolimenses a prueba, como lo hemos venido cuando hemos asumido los eventos nacionales. Quiero aprovechar este espacio porque es mi último evento ya en el marco de esta Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Hubo un cambio allá a nivel de la Junta Directiva, el compañero Jorge William López Sánchez renunció a la tesorería por motivos de salud y pues los compañeros postularon mi nombre y voy a ser el nuevo tesorero de la organización sindical.
en lo que resta del periodo, y el compañero Jorge William López Sánchez asumiría la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Andamos en el trámite de reconocimiento en el Ministerio del Trabajo, y que sea esta la oportunidad para agradecerle al Magisterio del Tolima todo el respaldo que me dieron en el trabajo que desarrollé en esta Secretaría. Logros muy importantes como es la creación de los Juegos Deportivos del sector educativo del Departamento del Tolima, la participación en 3 Juegos Nacionales donde siempre colocamos el Departamento del Tolima en los 3 primeros lugares, y yo creo que el acumulado muy importante es el evento folclórico departamental, y haber podido albergar aquí en el Departamento del Tolima estos eventos tan importantes. Agradecerle a los delegados de todos y cada uno de los municipios que respaldaron mi trabajo, a las subdirectivas municipales, al comité ejecutivo que nunca escatimó esfuerzos, a ustedes los periodistas, al equipo técnico de comunicaciones, a los empleados de Cimatol. Agradecerle al gobierno departamental que siempre impulsó estas iniciativas, de ahí que lográramos concretar que los Juegos del Departamento del Tolima sean unos Juegos institucionales, y se promulgó una ordenanza en el año 2018. Y aspiramos este año, como acto final también, concretar a nivel de Ibagué los Juegos del sector educativo de Ibagué. Ya hay un acuerdo sindical y estamos en la construcción de un proyecto de acuerdo que colocaremos a consideración del Consejo Municipal para cristalizar esta vieja aspiración de los educadores de Ibagué. Como en el Departamento del Tolima ya hemos logrado la financiación total de los Juegos, aspiramos aquí en Ibagué a hacer lo mismo. Desde el cargo que estemos siempre vamos a impulsar la cultura, la recreación y el deporte, y en el campo de la movilización siempre estaremos en la primera línea de combate defendiendo los derechos de los educadores y de la comunidad educativa del Departamento del Tolima. Pues muy agradecido en lo personal, en lo colectivo, tanto nuestros compañeros administrativos, en la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, y no queda más sino que agradecerle por esa gestión importante que usted acaba de resumir y que deja un claro futuro para lo que es el ejercicio de los maestros en sus juegos institucionales. Gracias a ese trabajo que se hizo también, hasta los jurídicos colaboraron en este tema. Mucha suerte, muchas gracias Luis Carlos por estar con los oyentes de Actualidad Educativa. Sí, muchas gracias y feliz fin de semana a todos los educadores y la familia educativa del Departamento del Tolima. Maestros, seguiremos trabajando por la defensa de nuestros derechos en salud para el magisterio y sus familias. Denunciemos las irregularidades a través del Ejecutivo de SUTEP Cimatol para garantizar la vida y un mejor servicio. Utilice nuestras líneas telefónicas y la página web www.cimatol.org. Maestros, gracias. Ustedes han hecho grande a SUTEP Cimatol en sus 80 años de constitución. Magisterio del Tolima, grande, noble y poderoso. Gracias amigos, recuerden que los martes tenemos café y tertulia a 5 de la tarde, donde el invitado es usted, en nuestra página web de SUTEP Cimatol. Si Dios nos apresa, estaremos en 8 días en Actualidad Educativa, yo con otro medio importante de Ibagué. Que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTEP Cimatol. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.